hay flujos nominales o monetarios, como contraparte de los reales, que vienen del resto del mundo para Argentina y viceversa, que van de Argentina para el resto del mundo. Ahora, ¿qué refleja este tema de mirar el sistema abierto de la economía? En principio, las necesidades internas y las necesidades internas que tiene nuestro sistema económico y también los requerimientos del resto del mundo. ¿Qué nos piden los de afuera y qué pedimos nosotros a los de afuera? Esto es lo primero que aparece. Y en ese sentido, las transacciones económicas internacionales son de tres tipos. Esto es importante que lo graben. Una cosa son las comerciales, como es la política comercial externa. Otra cosa es que también hay intercambios que van o que vienen de servicios, servicios reales o servicios financieros, y también hay capitales. Acá dejamos la palabra capital como en el sentido de la economía real, productivo, el stock de los fierros, los bienes de capital, la maquinaria. Ahora acá en sector externo, capitales hay de los dos. Hay capitales físicos y hay capitales en la dimensión monetaria. Entonces, tres tipos de relaciones económicas, tres tipos de transacciones entre Argentina y el resto del mundo. Las comerciales, los servicios y los capitales. Los cobros y pagos resultantes de estas transacciones se hacen en divisas. Esto es importante. El comercio mundial tiene reglas. Esas reglas, como en todo sistema, la imponen los que tienen algún nivel de poder mayor. Entonces nosotros, cuando le exportamos a Bolivia, y Bolivia nos exporta a nosotros, cuando exportamos a Kazajistán, que le exportamos algún satélite, todo es en divisas. ¿Y divisas qué es? Es una moneda nacional de aceptación internacional, que siempre es la moneda de un país muy poderoso. Fue durante el capitalismo mundial, fue muchas décadas la libra esterlina, comercializábamos en libra esterlina, mandábamos trigo a Europa en la Primera Guerra, en el siglo, cuando fue el modelo agroexportador, fines del siglo XIX, y venían libras esterlinas. Nosotros queríamos comprar cosas que no había en la industria, o cosas de lujo que no se fabricaban acá, se pagaban con libras esterlinas. Entonces, este es el primer elemento importante. Dijimos, comerciales, servicios y capitales. Comerciales son los bienes, son las mercancías. Y tenemos dos, las cosas que vienen y las cosas que se van. A las cosas que vienen le llamamos importaciones, a los bienes que se van le llamamos exportaciones. Importaciones, todos aquellos bienes que el país requiere del resto del mundo para complementar la producción, porque acá no se produce ni lo necesitamos, para diversificar el consumo, para ampliar el monto de equipos disponibles para la formación del factor productivo capital. La evolución de las importaciones, sobre todo en Argentina, acompañan las transformaciones que se dan en el aparato productivo. Dime qué importaciones tienes y te diré cuál es, digamos, el desarrollo de tu aparato productivo. Y las exportaciones, ¿qué expresan las exportaciones? Lo que nos piden los de afuera, lo que necesitan los demás. Son todos los bienes que el resto del mundo requiere de un país. ¿Por qué vendemos ahora mucha vaca y vendemos bastante soja? Bueno, porque hay un país como China, o porque hay un país como Rusia que nos pide trigo, o Georgia, lo que sea. Entonces, las exportaciones dependen de la demanda externa. Este es un tema, es una variable exógena. Este es un primer tema para tener en cuenta. Fíjense que el pasaje del modelo agroexportador 1880-1930 al de sustitución de importaciones 1930-1975 no se produjo por una decisión de política económica. No fue una decisión autónoma. Es que nosotros nos iba bien, en general nos demandaban mucha materia prima, el granero del mundo,
nos dejaron de comprar, principalmente Gran Bretaña. El Reino Unido tomó decisiones, digamos, de dejar de comprar a países que no eran de su corona británica, nos sacó a nosotros, se quedó con Nueva Zelanda y Canadá, y entonces a nosotros nos complicó. Eso es lo que tiene, que nos pidan cosas de afuera es un elemento muy positivo, porque tenemos más capacidad productiva, producimos no solo para acá, sino para afuera. Pero también somos sensibles a una variable exógena. Y las características de los bienes exportados dependerá de la estructura productiva del país. Nosotros, este, Globan exporta programas, pero exporta pocos millones de dólares. Economía del conocimiento exporta informática, biotecnología, pero el grueso de nuestras exportaciones tienen que ver con nuestra base primaria. Eso respecto a los bienes, bienes que se van y bienes que vienen. El tema de los servicios es el segundo de las tres transacciones. Es muy importante y muy heterogéneo. ¿De qué estamos hablando? De servicios reales y de servicios financieros. Dos tipos de servicios. Cuando hablamos de servicios reales, ¿por qué son los servicios reales? Bueno, los servicios normalmente no son comercializables internacionalmente. Ahora, con la revolución tecnológica esta actual, ¿no? La cuarta revolución tecnológica, sí. Pero normalmente un servicio, la peluquería, los maestros, el transporte, la salud, la educación, las finanzas, no se comercializa internacionalmente. Sí, lo que está muy pegado, muy asociado al comercio internacional. Los fletes internacionales sí se comercializan. Cuando vendemos algo es de un barco extranjero, de un barco argentino. Cuando los pasajes, el turismo internacional, los que vienen, el turismo receptivo, los que se van a gastar plata, pesos afuera, digamos, o dólares afuera, los viajes, los seguros, todas las empresas de seguros de la Argentina, que son nacionales, pero aunque hay alguna internacional, también se reaseguran afuera. Entonces, el mundo de los servicios reales. En la actualidad también tenemos los servicios reales que se exportan, que son los vinculados a la economía del conocimiento. Hay estudios de profesionales muy buenos en Argentina y muy competitivos en precio, que le llevan la contabilidad a empresas muy grandes en Alemania. Un estudio de Buenos Aires de 100 contadores de primera línea que llevan contabilidad o asesoramiento y cobran impuestos. Por lo tanto, es como si fuera una importación, pero no es una importación. Importaciones sí es de bienes, ¿eh? Esto es de servicios reales. Entonces, los tradicionales servicios reales, los nuevos que son los de economía del conocimiento. Nosotros le vendemos un asesoramiento para diseñar un satélite o para consolidar algo que hace el INVAP. Bueno, cobramos por ese servicio profesional. Todos los programas de software que se desarrollan para afuera, los jueguitos, por ejemplo, bueno, son ingresos de divisas, que son servicios, no son bienes. Y el otro gran rubro, y ahí nos cambiamos, nos vamos de la economía real a la economía monetaria, son los servicios financieros. Y hay básicamente tres tipos de servicios financieros. Las utilidades y dividendos de empresas que no son de acá, pero ganaron plata acá. Todas las 2.000 o 3.000 empresas transnacionales que son de afuera, sobre todo de Estados Unidos, de Europa y algunas de Asia, cuando cierran sus balances, ¿qué hacen? Sus ganancias las llevan, nosotros somos una filial acá, las llevan a sus casas matrices. De la misma manera, las empresas transnacionales que son de origen argentino, supongamos el Grupo Techín, que tiene fábricas en Estados Unidos, o tenía en Venezuela y tiene en China, cuando gana plata afuera, la trae acá. Entonces hay utilidades y dividendos de los dos lados. Pero por supuesto, en un país subdesarrollado, es mucho más importante el sector transnacional que está en la Argentina produciendo que el sector argentino que está en el mundo produciendo. También el pago de las deudas del Estado, las deudas de las empresas privadas que están acá en la Argentina, el cobro de intereses por los préstamos otorgados o el pago de intereses por los préstamos pedidos, léase, por ejemplo,
el pago de nuestra deuda del Fondo Monetario Internacional, también es un tipo de servicio financiero. Y también las transferencias. Si Messi manda plata a la Argentina, a su familia, bueno, eso es una transferencia. Si alguien trabaja acá, un técnico alemán está trabajando acá y manda plata a su país de origen, a su familia, remite, o en otra escala, hay muchas, qué sé yo, familias, por ejemplo, de origen paraguayo, que trabajan en Argentina y que mandan a su país de origen, a sus familias, algunos dólares todos los meses, 200, 300 dólares. Pero bueno, la suma de cientos de miles de personas que mandan cantidades de dinero terminan siendo transferencias, o una persona con mucho dinero que se compra un departamento en Miami, que está acá y se compra un departamento en Miami, de lo cual hay muchos, cientos de miles. Bueno, y el tercer rubro, dijimos, bienes o mercancías, importaciones, exportaciones. Los servicios reales y financieros y movimientos de capitales. Pero acá dijimos, acá capital ya no es más en un sentido de la economía real, sino ahora capitales vienen los capitales. ¿Se acuerdan los discursos de la política económica? Vienen las inversiones. Bueno, estos son los capitales. Y acá tenemos dos grandes categorías. Los capitales los vamos a dividir en capitales de riesgo y capitales de préstamo. Los capitales de riesgo es alguien que viene, trae plata, alguien de afuera, una empresa transnacional. Viene, arriesga, hace una inversión acá o una ampliación de la inversión, y bueno, viene a riesgo. Si tiene resultados positivos, después remitirá utilidades a su país, donde ya vimos, como un servicio financiero, y si no, no. Y los capitales que no son de riesgo son de préstamo. Estos son los préstamos propiamente dichos, que los podemos clasificar en préstamos no compensatorios, que son cuando le pedimos a el Estado o una empresa argentina grande, nacional, le pide 20 millones de dólares a un banco europeo. Bueno, se registra acá. Acá en este registro va a estar todas las transacciones económicas y financieras entre los que estamos adentro, que le llamamos residentes, no argentinos, sino residentes, y el resto del mundo que le llamamos no residentes. No hay ninguna transacción que no vaya a estar en esa contabilidad. Y dijimos préstamos no compensatorios, pero hay un tipo especial de préstamos compensatorios, porque hay una institución que ustedes conocen, que es un banco de corto plazo, de Naciones Unidas, que le presta para, digamos, ante desequilibrios, ante desequilibrios de los países, les presta préstamos que son compensatorios. Bueno, y entonces, ¿qué es la balanza de pagos? Es una cuenta nacional. Así como dijimos la cuenta del producto, la cuenta del ingreso, la desocupación, el consumo, la inversión, la balanza de pagos también es una cuenta nacional. Y es un registro, un libro de contabilidad. Por supuesto no es de una empresa, es del país. Se lleva en el Banco Central, la balanza de pagos. Es el registro contable que resume sistemáticamente todas las transacciones económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo en el transcurso de un año. Eso es la balanza de pago. Volvamos, ahora les muestro cómo está estructurada la balanza de pago, pero es igual que lo que ya vieron. La dividimos en dos, la balanza de pagos. ¿Se acuerdan que teníamos tres tipos de transacciones, que se van a llamar exportaciones e importaciones, que acá le vamos a llamar balanza comercial? Argentina siempre tuvo superávit comercial. En los últimos años tiene problemas de déficit comercial. ¿Qué quiere decir? Importamos más, importábamos, este año no, y el año pasado ya tampoco. Pero importábamos 80 y exportábamos 70. Importábamos 70 y exportábamos 60. Eso es tener déficit comercial. Tiene que empezar a sonar. Se necesitan, el sistema económico necesita dólares, la Argentina necesita dólares, y por supuesto la Argentina no emite dólares. Para muchas cosas el sistema necesita dólares. Primero para crecer, ¿no? Para comprar bienes de capital, para pagar la deuda, para que
remitan utilidades a las grandes empresas. ¿Y de dónde salen los dólares? Primero del superávit comercial. También puede haber otras estrategias. Entonces, la cuenta corriente la vamos a agrupar en, perdón, la balanza de pago la vamos a agrupar en dos grandes cuentas. La cuenta corriente, que está muy asociada a transacciones de corto plazo, cosas que se hacen en breve, es más como un flujo, como una variable de flujo, que es y adentro tenemos la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, y la balanza de servicios reales y la balanza de servicios financieros. ¿Se acuerdan? Intereses de las deudas, utilidades y dividendos, lo que las transnacionales llevan a sus países de las ganancias que obtuvieron, y nosotros traemos algunas ganancias de nuestras transnacionales y las transferencias. Todo está acá dentro. Fíjense en la balanza de servicios reales. En épocas que el dólar está muy barato, hay 800.000 argentinos que se van en enero a Brasil. Esos argentinos, cada uno gana $500, cada uno gasta $500, son miles, 11.000 millones de dólares. En un verano se puede gastar algunos cientos de miles de argentinos entre Europa, Brasil y Miami, Estados Unidos. Eso es, por supuesto, también hay alemanes o americanos o brasileros o europeos que vienen, o chinos que vienen a conocer la Argentina por el tango, por Bariloche, por lo que sea, y esos traen dólares. Pero entonces, la balanza de servicios reales, entre otras cosas, está la del turismo. Esa es la primera, la cuenta corriente. La segunda parte de la balanza de pagos es la cuenta capital. Acuérdense, acá capital no es más fierros, o no es solo fierro. Y acá tenemos capitales de riesgo, es cuando dicen, vienen las inversiones. Es la inversión extranjera directa. Las transnacionales vienen a invertir para obtener ganancias, para su lógica, para su estrategia, por distintas razones, vienen y ponen empresas acá, crean trabajo acá, crean producción acá, pero después las ganancias las van a remitir, pero al principio tienen que invertir. Toyota acaba de anunciar que hubo un acto con el presidente y amplió sus inversiones para la Hilux, ¿no? Que es una camioneta que se exporta mucho y que, bueno, que el gran centro productor. Japón ya no tiene más fábricas de Toyota en Japón. Es importante, para que vean lo que es la deslocalización de la producción. Toyota es un inmenso productor, pero tiene empresas en otros lugares, no ya en Japón. Pero bueno, la Hilux nosotros vendemos no solo para los argentinos que compran Hilux, sino para brasileros, para mexicanos. Y entonces, para ampliar la planta, porque hay que producir más o hay que tecnológicamente tener una renovación tecnológica, tienen que traer algunos cientos o miles de millones de dólares. Son dólares que entran. Entonces, esto es una balanza. Cuando un dólar entra, eso es con signo positivo. Lo ponemos en la balanza con signo positivo. No es que es positivo o negativo como valoración. Cuando un dólar se va, eso es un signo negativo. Dólar que se va, un turista argentino que se va, eso es un signo negativo. Se van 4.000 millones de dólares de viajeros que se van al mundo, es signo negativo. Importaciones, nosotros tenemos que traer bienes, queremos comprar tractores, hay grúas que acá no hay bienes de capital, hay insumos que acá no hay, son dólares que se van, signo negativo. Entonces dijimos, los capitales de riesgo en un país subdesarrollado en general es positivo, porque son más las empresas transnacionales que vienen a Argentina a producir o a ampliar su producción que las empresas argentinas que se ponen a armar estructuras productivas en el exterior. Y por último, los capitales de préstamo. Esto, si tomamos deuda, no solo si toma deuda el gobierno nacional y los provinciales, sino si toman deuda las empresas argentinas, que a su vez son, dijimos, compensatorios y no compensatorios. Bueno, le voy a pasar por arriba algunas cosas que ustedes tienen que ver en detalle para que puedan leer, aprender a leer los flujos de las balanzas, de la balanza de cuenta corriente y de la balanza de cuenta capital, a veces también llamada cuenta capital y financiera. Y después está la diferencia, hay variable flujo y variables stock. La diferencia que es la variación de reserva. Nada, estas son series
que ustedes van a ver en distintos momentos a través de los años. Esto prefiero que lo miren después. ¿Qué es la balanza de pagos? Es un registro sistemático, operaciones, todo dijimos, entre los residentes, no es entre los argentinos y los extranjeros, es entre los residentes y los no residentes, Argentina y el resto del mundo. Es un documento contable, es una fotografía y las tres cuentas: mercancías, servicios, transferencias y cuenta capital. Hay distintas maneras de presentar la cuenta corriente, pero tiene mercancías, tiene servicios y tiene transferencias. Bueno, ¿qué consecuencias tiene? Vamos a ver qué pasa desde la macro. Porque, ¿se acuerdan? Volvamos a la primera diapositiva, esto de que abríamos el sistema, entonces ahora hay otros mercados, hay bienes que no se producen para acá adentro y hay oferta o bienes que ahora tiene el sistema que pueden venir de afuera. Entonces, el producto en una economía abierta, ¿se acuerdan que dijimos? El producto eran los bienes finales, y los bienes finales eran los bienes de consumo y la inversión. El consumo de las familias y la inversión o las máquinas de las empresas que compraban. Bueno, ahora el producto de una economía abierta no tiene dos variables, C más I. Es consumo más inversión más X. Consumo más inversión más exportación. Por lo tanto, en un sistema abierto, son todos los bienes finales producidos en una economía interna. Consumo, también va a estar el gasto público más adelante, cuando pongamos la clase que viene el gasto público. ¿Se acuerdan de esas cuatro variables cuando vimos la fórmula general? C más I más gasto público más exportaciones menos importaciones. Pero ¿cómo se puede haber consumido bienes importados o con algún componente importado? Las unidades productivas pueden haber incorporado algún bien importado o importar bienes. Desde yo quiero fumar habanos importados, o me gustan los autos importados y tengo dinero, o lo que fuera. Hay bienes de consumo importados, hay bienes intermedios importados y hay bienes de capital importado. Entonces, ¿se acuerdan que miran esta igualdad? PBI es igual a C más I. La oferta agregada era el producto bruto, bienes finales. Era igual a la demanda agregada, el consumo más la inversión. Ahora, la oferta agregada es el consumo más la inversión más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Se acuerdan que cambiamos la M? La M era oferta. Ahora la oferta en un sistema ampliado es el PBI más las importaciones. Aumentó la oferta y pasamos la M al otro lado con signo contrario. Por lo tanto, así como decíamos que en un sistema cerrado el ahorro era igual a la inversión, solo se podía invertir lo ahorrado en el sistema. Ahora, si despejamos, decimos que el ahorro es igual a la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Es un ejemplo numérico de estas fórmulas para que vean que el gran componente de la demanda efectiva del PBI es el consumo en toda sociedad. Pero también la inversión, las exportaciones y las importaciones son un elemento también de importancia. Entonces acá simplemente reemplazamos, hacemos un ejercicio algebraico para ver cómo despejamos y en estas igualdades cuánto corresponde de cantidad a cada uno de los términos, y de esta manera podemos despejar y saber cuál es el ahorro posible que tiene la sociedad. Acá tienen materiales ya más de información que vamos a usar. Ustedes van a tener ahora a las 6 o un poco pasada las 6, vamos a cortar esta parte de la clase. Yo les mandé recién una guía, la guía de preguntas número 5, con 9 preguntas compuestas. Preguntas muy diferentes, sobre la Argentina, sobre la devaluación, sobre el tipo de cambio, sobre las doctrinas económicas, sobre las políticas aperturistas o proteccionistas, sobre dónde se clasifica cada cosa. Hay una empresa de medicina prepaga que importa 20 ecógrafos de Alemania. ¿Cómo se pone eso? Bueno, distintas cosas. Tienen un ejercicio, una de las preguntas, la pregunta 3 creo que es, tienen 10 transacciones internacionales y ustedes tienen que clasificarlas. Che, va la
cuenta corriente o va a la cuenta capital? Y si va a la cuenta corriente, ¿es exportación, es importación o es de servicios? ¿Servicios reales o servicios financieros? Y si es de servicios financieros, es pago de intereses de deuda, es remesa de utilidades al exterior o es transferencia. Y si no es cuenta corriente, que es cuenta capital, ¿es capital de riesgo o es capital de préstamo? ¿Viene a ganar o es que nos prestan directamente? O nosotros prestamos, o nosotros invertimos afuera. Y si es un préstamo, ¿es compensatorio o no compensatorio? Ustedes tienen que clasificar con las diapositivas que vieron recién, están en condiciones de poder ubicar cada transacción. Es muy importante entender esto porque uno de los problemas que tiene la Argentina, ustedes habrán escuchado que Argentina viene tambaleando desde hace unos años, tal vez desde el 2011, 2010, con algunos problemas que se han ido acentuando, y si hay un título para esos problemas, es la naturaleza externa. Argentina tiene un problema, no es un país típicamente subdesarrollado, por supuesto no es un país desarrollado, pero tiene un problema que cuando empieza a crecer y empieza a andar bien, se le desarma, se le crea un lío en la cuenta, en la balanza de pago, en el sector externo, porque hay más producción y porque los empresarios invierten y porque se compran materias primas, la economía entra en crisis. Una paradoja, ¿no? Cuando nos empieza a ir bien, 3, 4, 5, 6 años, después hay un desequilibrio, ¿no? Se llama restricción externa. Profe, consulta, Sí, ¿cuánto sí. ejercicio dijo que hay de esta clasificación? Hay como 10, son 10 preguntas, yo les digo una transacción y ustedes la tienen que clasificar. Ahora la van a ver. No, yo pregunto si hay muchas, si hay la posibilidad que uno la hagamos entre todos para entender la dinámica. Sí. Tengan la dinámica que quieran. En el sentido de la guía es para aprender, ¿eh? La guía para mí no es una botoneada, no es que lo hicieron y lo entregaron, ¿eh? La guía es la manera, los conceptos son valiosos, o la teoría es valiosa, pero en el aire no sirve. Si uno no la ancla para entender algo, el sentido de esto es entender mejor el país. Bueno, acá tienen lo mismo de nuevo, pero graficado, cómo es la oferta es igual a la demanda. La oferta agregada, estamos hablando de macroeconomía. La oferta agregada, ¿se acuerdan? PBI más importaciones es igual a la demanda agregada. Consumo, inversiones, exportaciones y gasto público. Bueno, es una igualdad. ¿Cómo es la Argentina? ¿Cuál es la estructura? No importa si es 2014. Hay algunas de las variables que son estructurales. 2014, 2020, 2017, 2013. En el corto y mediano plazo no se transforman las estructuras. Hay alguna información que sí, si fuera tipo de cambio, no daríamos información estructural que no fuera del momento. Bueno, Argentina, esto es muy importante. ¿Qué es la Argentina en términos de sector externo? Y tienen una pregunta sobre esto. ¿Qué exporta Argentina? Argentina exporta en primer término lo que se llama MOA. MOA, M-O y A mayúscula, MOA. Nosotros exportamos 80.000 millones de dólares. Hace años que venimos exportando más o menos lo mismo. Tenemos problemas, no aumentamos las exportaciones. Por eso parte de la crisis argentina y de la pobreza tiene que ver con eso. Estamos muy trabados, hace 20 años que andamos con la misma. Fuimos de 60, 80, y ahora andamos en 70 y algo. Pero no podemos duplicar las exportaciones. Y el primer rubro, el que tiene un mayor porcentaje, es el MOA. Son manufacturas de origen agropecuario. Cuando vendemos carne, cuando vendemos aceite de soja, cuando vendemos aceite de limón. También exportamos el segundo ítem en proporción, son productos directamente primarios. A veces exportamos limones. Si exportamos jugo de limones, es manufactura de origen agropecuario. Si exportamos aceite de soja o si exportamos pellets de soja, es manufactura de origen agropecuario. Si exportamos harina de maíz, ahora si exportamos grano de maíz o grano de trigo, es producto primario. Entonces nuestro primer ítem de exportación es las manufacturas de origen agropecuario. El segundo ítem es productos primarios, y el gran tema, que es tercero, y a veces un tercero chiquito y a veces un tercero que se agranda,
no se llama MOA, sino MOI, que es ser exportadores de manufacturas de origen industrial. A veces cuando le exportamos mucho a Brasil y algo a México y algo a otros lugares, ahí digamos, esas exportaciones tienen que ver con la transformación de la estructura productiva. ¿Y qué es lo que importamos? ¿Se acuerdan? Exportamos lo que nos piden de afuera, importamos lo que necesita el sistema. Y el sistema argentino tiene dos grandes rubros de importación, que no son los bienes de consumo. No es lo que la gente le gusta comprar una seda italiana, y me compré un traje italiano, una corbata de afuera, o productos, autos importados. Eso es menos del 10% siempre. Inclusive en épocas aperturistas, eso es bajo. El problema es que la estructura económica argentina necesita, para que funcione el aparato productivo, bienes de capital. Bienes de capital o partes de los bienes de capital. Eso es 2/3 de nuestras, una parte importante de nuestras importaciones son bienes de capital. Hay máquinas, fierros que acá no se producen. Y también bienes intermedios. También hay algunos insumos que necesita la industria o que necesita el agro, que por ahí acá no se produce. Acá van a poder ver ahora, y hay algunas de las preguntas, cuáles son, esto es muy buena información, cómo son los complejos exportadores en Argentina. Pero la lectura de los cuadros, fíjense, acá no decimos el agro, acá decimos por producto. La soja, ¿cuánto aporta? Esto es semestral, lo tiene que multiplicar por 2. Yo les dije 70.000 millones de dólares, bueno, fíjense, las sojas son 15.000, los autos son 7.000, el maíz casi 6.000, los productos petróleo, petroquímico, triguero, carnes y cuero, oro y plata, pesquero, cebada, girasol, y después tienen una serie con letra chiquita, pueden ver todo lo que es. Esto para que vean. Hoy ustedes van a escuchar algunos discursos del gobierno nacional que dice el tercer rubro de exportaciones es economía del conocimiento. Bueno, tienen que saber qué es eso. Acá también, pero por regiones, esto es muy interesante. Acá estamos clasificando qué tipo de bienes son productos primarios, PP, SMOA, manufacturas de origen agropecuario, la agroindustria, es MOI, manufacturas de origen industrial, o es combustibles y energía, que es un problema. A veces exportamos, fíjense en la Patagonia, abajo a la izquierda, de 6.000 millones de dólares, exportamos 1.800 y 2.500. Poco MOA, fíjense cada región, la región pampeana, por supuesto, la típica, pero bueno, ahora en estas 2 horas de trabajo que ustedes tienen, en función de las preguntas, de esas 9 preguntas, acá tienen la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? La diferencia entre exportaciones menos importaciones. Si se van más cosas de las que vienen, decimos que el saldo es positivo, que hay superávit. Si importamos más de lo que exportamos, decimos que hay déficit. Si hay déficit, no solo el comercio internacional no trae dólares, y la sociedad argentina necesita dólares para muchas cosas, además de pagar la deuda externa, de muchas cosas. Entonces esto es, digamos, para aprender a leer cuadros, es una función de esto, porque hay algunos sectores industriales que son muy sensibles a las relaciones económicas internacionales. Acá tienen otro cuadro también de la estructura de nuestras exportaciones y la estructura de nuestras importaciones. Fíjense, bienes de capital más piezas y accesorios de bienes de capital, 23 más 14. Acá ya tienen 37%. Casi el 40% de nuestras importaciones son bienes de capital. Y 15 intermedios. Y además están vehículos de pasajeros que también son bienes de capital, ¿no? Pero pueden ser, como también los automotores, pueden ser que no. Acá, esto es para que vean la estructura más allá del año. Fíjense, este fue un año 2016 donde es casi no hay superávit. Un superávit muy leve, 2.000 millones de dólares, menos.
nosotros recibimos 57.000 millones de dólares y pagamos 55. Con esos 2.000 millones de dólares hay que hacer miles de cosas. Bueno, son distintos cuadros y distintas amplificaciones para que entiendan ustedes. Acá tienen. Este es un año, acá empieza la crisis de la Argentina. Importamos 65.000, tenemos que pagar, no importa si el que importó es un privado, no estoy hablando del gobierno nacional, pero los dólares tienen que salir, hay que ir a comprar a la aduana, el importador necesita dólares para pagar. Acá entonces está muy buena no solo la estructura, sino también ver cómo son las secuencias, lo que es varios años que Argentina viene teniendo de saldo comercial deficitario. Las devaluaciones son hijas del saldo comercial deficitario. Bueno, esto es un muy buen cuadro de a quién le vendemos y a quién le importamos. Acá vemos las importaciones, lo típico de las importaciones, cuáles son las 4 componentes de las importaciones. Fíjense que la de combustibles, ahora somos importadores en esta época, depende, cuando crece mucho la economía y no crece nuestra capacidad productiva de energía, nos volvemos a importar energía. Fíjense qué paradoja, nos empieza a ir bien y empezamos a tener problemas. Esa es la complejidad del sistema económico. La línea azul son bienes de consumo, no es importante. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo es la estructura, una comparación entre 2 fotos. Una foto del 92 y a los 20 años una foto del 2012. En millones de dólares, una comparación de cómo ha evolucionado nuestras importaciones. Ahí van a poder hasta leer no solo el contexto, no solo los cambios de la estructura de la Argentina, sino también la política económica. La composición de las importaciones, son más elementos sobre lo mismo. Hay un concepto, si se acuerdan del estructuralismo latinoamericano, que es el IRI, Índice de Relaciones de Intercambio. ¿Se acuerdan? El deterioro de los términos de intercambio es un principio económico de Prebisch, de los estructuralistas latinoamericanos, que dice, si nosotros exportamos productos primarios e importamos bienes de capital, no tiene ningún sentido porque lo que importamos cada vez vale más y lo que exportamos cada vez vale menos. Y entonces acá van a ver distintos momentos de cómo son los términos de intercambio. Y también términos de intercambio. Y algunas cosas más adelante vamos a ver otros indicadores. ¿Qué quiere decir un país abierto, un país cerrado? No es una cosa solamente cualitativa. Un país abierto o cerrado se objetiva después en depende la cantidad de exportaciones o de exportaciones más importaciones dividido el PBI, decimos que Argentina es un país cerrado o que es un país abierto. Porque a veces los discursos son más dogmáticos, ¿no? Pero por eso es importante ver a qué se le llama el grado de apertura de un país. Bueno, el capítulo de deuda externa no lo vamos a ver ahora, pero la deuda externa es un condicionante muy importante de la Argentina, desde la fundación de la Argentina desde antes, ¿no? Con Rivadavia y un primer empréstito de la Baring Brothers, famoso. El endeudamiento argentino es una constante, pero había épocas de desendeudamiento. Y en los últimos 45 años, desde el 1976, Argentina debía 6.000 millones de dólares cuando empezó el gobierno militar de 1976 y quedó debiendo ya los 46.000 dólares, 46.000 millones de dólares, un poco más, cuando ese gobierno, no cuando terminó ese gobierno, sino en 1981, cuando ese gobierno ya empezó a retirarse. Entonces, acá hay un análisis de la deuda externa en los distintos momentos de la economía, desde 1976 a 1983, hasta 1976 para tener un punto de partida, ¿no? Después, durante el gobierno de Alfonsín, de 1989 hasta el 2001, el 2001 al 2020. Bueno, es distinta información, para que ustedes lean. Hay algunas preguntas sobre la deuda externa y las partes de las pistas están acá. De estos saberes todos tenemos más o menos un poco. Hay una manera de medir el endeudamiento de un país, no importa quién debe, deben los residentes. Puede ser el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las empresas chicas, las empresas grandes. Pero
Por supuesto, a veces el gran deudor es el Estado, ¿eh? La deuda con el Fondo Monetario Internacional, hay empresas que le han pedido el fondo, pero en general es a otra banca la que le piden. La deuda con el Fondo Monetario sí es deuda del gobierno nacional. Una manera de medir la deuda es la relación deuda-PBI, ¿sí? Para saber la deuda, la deuda más grande del mundo, la de Estados Unidos, ¿no? En relación a su PBI. Pero entonces Argentina en algún momento debió el 100% de su PBI, en otra época el 30% de su PBI. En estos últimos 15 años. La deuda pública llegó casi al 95% del PBI en el tercer trimestre. La idea es entender, acuérdense que el objetivo es empezar a entender información económica. ¿Se acuerda que dijimos que había otros indicadores económicos, además de los términos de intercambio y el IRI? Poder de compra de las exportaciones, capacidad de importar y sobre todo coeficiente de apertura. Ustedes van a escuchar mucho discurso económico sobre si Argentina es abierto o cerrado. Y eso es objetivable, digamos. A ver, nuestras exportaciones, ¿cuánto es nuestro PBI? 80.000 millones de dólares. Perdón, nuestras exportaciones, 80.000 millones. Nuestro PBI, 450.000 millones de dólares. Bueno, dividido 80.000 dividido 450, eso es. Hay distintas maneras de expresar el coeficiente de apertura. A veces exportaciones dividido PBI, a veces importaciones dividido PBI, a veces exportaciones más importaciones dividido PBI. Bueno, hay otro capítulo que lo vamos a ver a partir de las 8:30, que es que hoy hay en el mundo, sobre todo desde 1944, del fin de la Segunda Guerra Mundial, o casi el fin de la Segunda Guerra Mundial, una institucionalidad global. Hay organismos de financiamiento internacional que ponen las reglas de juego y son agencias muy importantes, y además tienen algún correlato con los poderes políticos de los países centrales. Entonces, la Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Desarrollo, el BID, la CAF, la Corporación Argentina de Fomento, algunos son instituciones de las Naciones Unidas, otras no. Yo les diría, deuda externa, instituciones globales, lo dejamos para la segunda parte de la clase. Bueno, esto también, para que entiendan, un mapa de la institucionalidad. Cuando uno escucha, ¿qué quiere decir? Digamos, Naciones Unidas o FAO, uno es el sistema mundial, otro es el sistema americano. Hay otros sistemas. Bueno, otras instituciones. Tipo de cambio, esto también lo vamos a ver en la segunda parte. Tipo de cambio, ¿qué quiere decir un dólar barato, un dólar caro? Tipo de cambio único, múltiple, qué es el tipo de cambio, qué es una divisa y qué es la devaluación. Bueno, esto es un panorama del sector externo. Les leo, o si no, ahora cortamos y ustedes se ponen a trabajar en grupo o de manera individual, como quieran, tienen 2 horas, 6, 7, 8, sí, más de 2 horas, para trabajar esto. Flujos reales, intercambios entre cómo se asientan, la balanza de pagos. Acá tienen esto que yo les decía, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J. Acá tienen destransacciones. ¿Cómo se clasifican esas transacciones? ¿En qué cuenta pongo? ¿En la corriente, en la capital? ¿Es un servicio real o no? Cuando la transferencia de argentinos en España a familiares en Argentina. O la contratación de reaseguros, o cuando una empresa importa. Son distintas transacciones, ustedes las tienen que clasificar. Después, distintas preguntas sobre cómo es estructuralmente nuestras exportaciones, nuestras importaciones, a qué se le llama restricción externa y qué implicancia. El comercio internacional es un elemento muy importante. Ustedes tienen el capítulo de Santis que se llama sector externo, pero tienen 2 capítulos más. Uno del comercio internacional en la página 266 y otro de la deuda externa. O sea que casi hay 3 capítulos para este tema. Este es un tema importante para el parcial,
sector externo en la industria que es importadora de insumos, industria que es exportadora, ¿sí? Hay industria que tiene competencia, entonces tiene competencia con productos importados, entonces si depende del tipo de cambio, si está más caro o más barato, esta competencia lo protege, lo pone en mejor situación o lo pone en inferioridad de condiciones. Después, algunas preguntas sobre política comercial externa, mínimamente sobre la deuda externa y qué es el tipo de cambio. Mi parte no. Bueno, lo hacemos más que nada con el TPI y a los Exacto, por supuesto. Después vemos las dudas. A las 8:30 nos encontramos con las dudas y terminamos los temas. Dale, bueno. 8:30 de nuevo en el Zoom. Suerte, chicos. Bueno, profe. ¿Cómo están? Esperamos un minuto más. Dale. Que entren algunos, 4 o 5 compañeros más y seguimos. Bueno. ¿Cómo anduvieron? Bien, faltaron un par.
Faltaron un par de la 4 y la 5. Bueno, las empezamos a ver ahora. ¿Ustedes me escuchan bien de volumen? ¿O tengo que subir el volumen? No, se escucha, se escucha. Ah, bueno. Bueno, a ver, nos quedaron algunos temas para desarrollar, básicamente 3 temas para desarrollar, que son Argentina tiene problemas, digamos, permanentes de, con la devaluación, perdón, recurrentes, no permanentes, con la devaluación. Bueno, ¿qué me pueden decir de las primeras preguntas que fueron viendo? ¿Qué dudas tienen de eso? Profe, Sí. yo creo que una de las dudas más que tengo es, a ver, un segundo que busco la pregunta. Un segundo, ¿no? Sí, Leonardo. ¿Cuál es la 5? ¿Cuáles son las doctrinas económicas cuyo núcleo conceptual está centrado en el sector externo? Yo puse el mercantilismo, la clásica y la neoclásica. Quería saber si estaba bien o me faltó alguna. Mirá, las 3 respuestas que yo esperaba, tenés un 66% de lo correcto. En esto, Leonardo, te digo por qué. Digamos, yo digo, el núcleo central, está muy bien el mercantilismo, porque el mercantilismo es una teoría del comercio internacional. La idea de que el espacio nacional, la capacidad de demanda de un país, tiene que ser la posibilidad de producción para ese país. Por lo tanto, las barreras aduaneras, arancelarias o lo que fuera. Está muy bien el mercantilismo, es sinónimo del proteccionismo. El proteccionismo es una práctica de comercio internacional que no es solo, no la pusimos porque es del siglo XIV o del siglo XV y XVI, muy importante, sino porque es la política actual del sector agrario europeo, la política actual de Japón en algunas producciones, era la política de Trump en algunos rubros, es la política argentina en algunos rubros de la industria, por eso lo pusimos. Los clásicos, bien, digamos la explicación de Leonardo, en el sentido que, por supuesto, que los clásicos, la idea de la división internacional del trabajo, la especialización, la idea de que cada país tiene que producir en función de las ventajas comparativas que tiene, la teoría de las ventajas comparativas, esas son 2 doctrinas que tienen en el centro de su, digamos, de su esquema explicativo, el comercio internacional. La tercera sería el estructuralismo latinoamericano. Los neoclásicos, por supuesto que también los neoclásicos son librecambistas, de la misma tradición que los clásicos, pero no es que los autores no desarrollaron teorías del comercio internacional de la manera tan importante como desarrollaron la microeconomía, la teoría de los precios, la ley de la oferta, la ley de demanda. En ese sentido, el estructuralismo latinoamericano o desarrollismo, cepalismo, porque la CEPAL es la institución, es una teoría del comercio internacional, que básicamente, ¿a qué se refiere? ¿A qué hace referencia? A que explica el subdesarrollo por
subdesarrollo por la relación, como una consecuencia de la relación comercial entre un país que es periférico y otro país que es central. Ese deterioro de los términos de intercambio, porque los periféricos exportan pocas cosas y productos primarios e importan productos transformados con valor agregado, y la historia de los precios de esos bienes en unos aumenta el precio unitario de los de mayor valor agregado y disminuye el precio unitario de los que exportan los periféricos. Eso es una teoría del comercio internacional. Inclusive el estructuralismo toma cosas del mercantilismo y cosas del keynesianismo. El modelo de sustitución de importaciones que se hizo en Argentina tiene de esos dos, digamos, ¿no? O sea que, digamos, los neoclásicos, por supuesto que son de la libertad de comercio, pero su desarrollo está más en el equilibrio, en la economía general. Su cuerpo teórico no está en el comercio internacional. Si se extiende todo lo que dicen de la libertad, se extiende al comercio internacional. Eso desde ya. Es más, hay incluso algunos economistas monetaristas, neoclásico monetaristas, que tienen frases en Argentina, por ejemplo, Argentina va a exportar acero o caramelos según lo que diga el mercado. Fíjense, saben que no puedo poner la cara, no sé por qué no puedo destrabar el video. Bueno. ¿Por qué no tengo la cámara? Bueno, así que Leonardo, mercantilismo clásicos y estructuralismo latinoamericano. Keynes, por ejemplo, no, y el monetarismo estudia el fenómeno monetario de la economía, no el comercio internacional, no el comercio de los bienes. Por supuesto que promueve la no intervención en el comercio internacional. Buenísimo, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? Os escucho. De mi parte no, profe. O sea, quedaron las últimas, que no lo hice porque no llegó el tiempo. Pero ya las estuvimos revisando ahí con mi compañero y las tenemos como resolver. Bueno, vayan completándola. Veamos 2 o 3 temas más. Como podemos hacer una analogía con la familia, ¿no? Y la deuda externa, ustedes tienen un capítulo, lean el capítulo de De Santis sobre la historia de la deuda externa, particularmente la que importa, la de 1976. Argentina no era un país, ha tenido épocas de endeudamiento y épocas de desendeudamiento, pero nos interesan los últimos 50 años, no la historia de la deuda externa en Argentina. Por supuesto, no podemos analizar nunca las políticas ni económicas en general, ni de endeudamiento, al margen del contexto. Las políticas, por ejemplo, de endeudamiento tomados en el año 76, tienen que ver con los petrodólares, el auge exuberante de cantidad de dinero circulando en el mundo muy grande, con tasas de interés cercanas a cero. Entonces, en ese momento,
se toman deudas porque la tasa es muy barata, pero esas deudas no son fijas, sino que son flotantes. Y entonces, a medida que cuando hay mucho exceso de dinero, la tasa de interés es más cara. Como con los autos, como con las camperas. Si hay mucho de algo, el precio de ese algo es más barato. Si hay mucho dinero, el precio del dinero es la tasa de interés. Cuando hay mucho dinero, la tasa de interés es muy baja. Pero también hay otros elementos que determinan. Ahora, todo país subdesarrollado tiene necesidades de ampliar, de invertir, de crear infraestructura. Ese es el gran tema, ¿no? Y por otro lado, que no sea, digamos, no causar dependencia. Por supuesto, una deuda contraída hoy de 100 pesos tiene en el futuro compromiso de dos cosas. La devolución de los 100 pesos, a mí me dan 100 pesos hoy y yo devuelvo en 5 años el 20% de lo que me prestaron cada año, 20, después otros 20 que son 40, otros 20 ya devolví 60, otros 20, 80, y con el quinto año devuelvo el 100%. Y también los intereses. Eso es el servicio de la deuda, ¿cierto? El servicio de la deuda. Bueno, servicio de la deuda es la suma de las dos cosas. Pero no deja de ser, una vez que uno tiene una deuda, no deja de ser un límite estructural, porque yo además, es como si yo tengo una deuda en mi casa, me entran 100.000 pesos de sueldo, pero ya tengo que pagar 30. O sea que es una restricción que se suma. Una deuda estructural es una restricción. Eso respecto a la deuda, van a ver que hay procesos de endeudamiento. La pregunta se refiere al momento de endeudamiento y de desendeudamiento, y van a ver, mirando las series de años, que hay algunas políticas económicas de claro desendeudamiento y otras de claro endeudamiento. Creo que pregunta 2 de cada uno. Respecto al tema tipo de cambio, divisa, tipo de cambio y devaluación, son 3 conceptos, están concatenados, ¿cierto? La divisa hoy es el dólar, el tipo de cambio es la relación de la moneda nacional con el dólar. Una devaluación es una pérdida de valor de la moneda nacional respecto a la divisa, se devalúa, pasamos de, no sé, de 9 pesos a 15 pesos, para hablar de lo que fue el 2016, una gran devaluación dual de que un peso, se necesitaba un peso para comprar un dólar, y una inmensa devaluación que después se necesitaron 3 pesos para comprar un dólar, 300%. ¿No? Son grandes devaluaciones. Las devaluaciones tienen efectos, muchos efectos, algunos positivos, algunos negativos, depende quién. Si yo soy exportador y hay una devaluación, yo estoy feliz con la devaluación. Imagínense, yo vendo algo afuera que vale $1.000, y eso que valía $1.000, si con esos $1.000 yo conseguía 1.000 pesos, hubo una devaluación, por esos $1.000 me pagan 2.000 pesos. Los sectores exportadores son beneficiarios de la devaluación, en cualquier país del mundo. Los sectores que producen bienes que compiten con el extranjero, si hay una devaluación también son beneficiarios, porque yo produzco una máquina, pero si esa máquina, ahora que hubo una devaluación, la máquina con la que yo compito, que la producen los italianos en $50.000, ahora hubo una devaluación, esa máquina ahora es muy cara, por lo tanto yo, que estoy en Argentina, voy a vender más máquinas, voy a sustituir importaciones. Otro tema, entonces, depende qué función tengo yo en el sistema económico como empresario. Sí. El tema de los exportadores beneficiándose con la devaluación de la moneda. ¿Esto funciona si no hay inflación o con inflación?
Porque yo lo que estoy pensando es que está bien, o sea, tengo más peso, pero si la devaluación no, o sea, el proceso de devaluación todo junto no provocó ningún proceso de inflación, ahí puedo seguir comprando más cosas. Pero si además de la devaluación hubo una inflación, estoy en la misma, ¿o no? O sea, Claro, estoy sí, preguntando. bueno, por supuesto que las devaluaciones suelen arrastrar procesos inflacionarios, pero nunca tan grande como la devaluación. Cuando se Entiendo. pasó de 9 pesos a 15, por ejemplo, para decir 2016, no es que las cosas se multiplicaron por 2 Claro, queda su un valor. margen. Obvio que hubo un aumento, Sí. pero siempre el exportador logra más pesos. En términos relativos, hay en el sistema económico una redistribución de ingresos. Los sectores exportadores se quedan con una proporción mayor de los pesos que hay, más allá del valor del peso. El otro gran tema en la Argentina, sobre todo, es que en Argentina coincide, y esto le pasa a Argentina, no a cualquier país, que los productos que exporta son los mismos productos que tienen una muy fuerte participación de la canasta familiar. ¿Se entiende esto? O sea, nosotros que exportamos trigo, ¿qué exportamos? Aceite de soja o de maíz. ¿Qué exportamos? Carne. Exportamos leche, exportamos queso y otros productos más. Entonces, cuando hay una devaluación, si hay una devaluación, el que exporta queso recibe más pesos por ese queso que exportó. Por lo tanto, el productor de quesos le vendería solo al exportador y no le vendería al que vende en el mercado interno. Entonces, para poder el almacén vender queso, va a tener que pagar tanto como los pesos que recibe el exportador. Por eso hay un aumento, justo en Argentina, una devaluación significa una pérdida de salario real, no de pesos. En pesos puede haber un aumento, en cantidad de cosas. Yo compro menos pan, menos harina, menos cosas de alimentos. ¿Saben qué? Los bienes salario, cuando en la pirámide socioeconómica, con los niveles de ingreso más bajos, la participación mayor es la de los alimentos. Entonces, la primera necesidad que se satisface es los alimentos. Otros segmentos socioeconómicos tienen más sofisticados y capaz que gastan un 20% en otros productos, pero el grueso, cuanto menor es un ingreso, es mayor la proporción destinado a alimentos. En Argentina, los productos que se exportan son alimentos, y alimentos que son bienes salario. Entonces, en Argentina, una devaluación es una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Y en Argentina existe una institución, que son las retenciones, que ustedes escucharán, las retenciones a la exportación. Es un impuesto para exportar, es una cosa rara, no es que en el mundo no está lleno de retención. Sí, cuando hay mucha competencia a veces se le puede poner un impuesto a la exportación y lo mismo se sigue exportando mucho. ¿Para qué se pone una retención? Es una cosa muy discutida. El exportador, el sector productor, por ejemplo, los productores agropecuarios argentinos, son enemigos de las retenciones, porque le saca una parte de su precio. La retención es como que parte de lo que iría al exportador y después al productor de ese bien exportado pasa al sector público, pasa al Estado, como un fondo fiscal. Son impuestos, son recursos tributarios, por un lado. Pero el otro efecto que tiene, que atenúa el impacto sobre el consumidor. Si aumentan las retenciones, esa devaluación no da de lleno en la pérdida de poder adquisitivo del trabajador. ¿Se entiende esto? Profe, entonces usted lo que nos está queriendo decir que una retención, así como genera un impuesto al exportador, también implica un gasto para los consumidores. ¿O entendí mal? No implica un gasto. Al contrario, le baja un poquito el precio. Suponete que el precio de algo
es 5 pesos. Hay una inmensa devaluación, una devaluación grande, ¿no? Como si hoy el dólar comercial, el dólar importante es de 100 pesos, 102, no es de 180. ¿eh? El dólar al cual le pagan las exportaciones a los exportadores, o el dólar al cual compran los importadores, o al cual se paga la deuda externa, o al cual se pagan los intereses de la deuda, o al cual remiten utilidades las empresas a sus casas matrices, no es el dólar de 180, es el dólar comercial, el dólar de 100 pesos. Supongamos que hay una devaluación del 100%, una cosa que sería una conmoción, pero hagamos el ejemplo. En vez de un dólar valer 100 pesos, un dólar vale 200. ¿Qué pasa si un dólar vale 200? Aumenta el precio del pan, el que vende trigo cobraría el trigo el doble de pesos. Yo exporto la tonelada a $200, antes a $200 me lo multiplicaban por 100 pesos, ahora a $200 me lo multiplican por 200 pesos. Yo soy exportador, soy productor agropecuario, tengo el doble de pesos. ¿Entiende esto? Sí, eso sí. El consumidor, cuando va a comprar, también al consumidor, si no toda la producción se iría afuera. Entonces, el consumidor local, la industria, cuando le compran los productores, o los comercios, los hipermercados, cuando le compran a los productores, tienen que pagar el mismo precio que el exportador, si no la producción se iría toda afuera. Entonces, ahí digamos, al trabajador que gasta en términos de canasta familiar, que gasta mucho en alimentos, se le encarece. Si una devaluación del 100%, a él los alimentos se le van a encarecer, supongamos casi, los alimentos, no todo, pero se le va a encarecer una parte de lo que él consume el 100%. Ahora, si hay una retención inmensa del 50%, es decir, la devaluación fue del 100%, viene algo que se vendió a $500 la soja. Ese $500, algo antes se multiplicaba por 100, ahora se multiplica por 200, el doble, ¿no? Pero no se la queda todo el exportador y después el productor, sino que la mitad va al Estado. El efecto en la suba de precios para el consumidor está morigerada, es más que antes, pero no le llega de pleno el total de la devaluación del 100%, ¿se entiende? Sí, yo lo entiendo de esta manera. Si hay retenciones, entonces el exportador tiene dos opciones. O vendo al extranjero con la retención y tengo mi ganancia, que sería en vez de un 200%, un 150%, o vendo al 150% acá. Por lo tanto, hacemos que acá no tengamos ese 200% de aumento. Claro. El aumento para los consumidores. Está bien el razonamiento, ¿sí? Está bien. ¿Alguna otra consulta? Y en el caso de que se aplique una restricción sin haber devaluación, ¿qué pasa? Porque puede pasar también, ¿o no? Sí. Bueno, por ejemplo, ahora hay una restricción a la exportación de carne, ¿no? No sé si Sí. Bueno, un poco porque aumenta el precio de la carne, la carne es un bien salario en Argentina, y entonces hay una explicación de que pareciera que justo como China está comprando mucha carne, hay una idea de que es porque hay mucha exportación que aumenta el precio de la carne, entonces se pone una restricción a la exportación de carne. Por supuesto, cualquier restricción a la exportación, en el largo plazo disminuye la cantidad producida. En el corto plazo puede bajar los precios o no. Pero son temas de política, pero en este caso vinculado solo a los bienes que son alimentos. Los bienes y servicios que hay en un sistema económico son miles, pero hay unos 10 o 20 que son muy importantes para la canasta familiar, eso que se llama inflación. Ustedes habrán escuchado en el mes pasado, o creo que hoy se anunció, ¿no?
2,5% el aumento del mes pasado. De la inflación, de los precios, del aumento de los precios. Entonces, a veces, tratar de parar algún producto es una estrategia indirecta para que no aumente el precio o para mantener la capacidad adquisitiva del salario. ¿Algún otro comentario o propuesta? ¿Pregunta? Si no, vamos terminando, chicos. No, yo no. Yo tampoco, profe. Bueno, la clase que viene, a diferencia de hoy, la vamos a hacer continuada. Vamos a hacer un intervalo grande porque vamos a ver dos temas. Primero, dos temas importantes y ya vamos al parcial. Sector público, es decir, el Estado en la economía y sistema financiero. Nosotros con esto ya completamos sistema monetario financiero. Con esto estaríamos completando, estamos en condiciones de decir, che, mirá, de entender la Argentina, de entender un país capitalista como es la Argentina. Después ya vamos a ir a problemas más complejos, el subdesarrollo, la globalización. Pero todavía, hoy abrimos el sistema, ya metimos las relaciones con el exterior. No solo la de bienes, sino también la de servicios, y con esto ya tenemos la cuenta corriente, y la de capitales, y con esto capitales en el sentido ampliado de capitales ahora, y con esto ya tenemos la cuenta capital y todas las transacciones. Pero hoy el mundo es un mundo cada vez más interdependiente, eso es la globalización, un mundo cada vez más acelerado, más interdependiente, donde circulan no solo los bienes circulan desde la época de Colón, que andaba buscando cosas por el mundo, para comprar especies en Asia y después otras cosas en otros lugares. Eso, bienes, pero hoy circulan más cosas, circulan capitales, circulan muchas más, circulan tecnologías, y se aceleran, no sé, los flujos, la aceleración de los flujos, que es el corazón de la globalización. Pero el sector externo es un tema muy importante. No se puede entender un subsector industrial, de estos que vamos a empezar a ver la clase que viene, sobre el trabajo que ustedes tienen que hacer, si no se entiende ese subsector industrial, qué relación directa o indirecta tiene con el sector externo. Bueno, espero que me manden la guía completa. Profe, una pregunta con la guía número 4. ¿Yo se lo puedo enviar mañana a la 4? Sí, cuando pueda. Vale. Yo no quiero que se atrasen porque atrasarse es el camino al abandono, no más que eso. Traten de tenerla antes del parcial, traten de tener todas las guías entregadas o casi todas. Dale, Nos vemos el miércoles que viene. Escúchenme, ¿ustedes saben de la existencia del Rally Latinoamericano de Innovación? Sí. Sí. Ah, bueno. No dejen de anotarse, Ya te he anotado.